Bien, entonces repito, ustedes ya pueden resolver los ejercicios de la sección 6.1. Son 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 ejercicios que ustedes pueden empezar a resolver. Bien, nuevamente comentándoselos, me parece que ayer subieron un paquete, o es hoy, no recuerdo, un paquete de ejercicios. Es hoy. Es hoy, ok. Gracias. Los siguientes, creo que debe ser la sección 5.1. Les había dicho que era para este viernes, les voy a dar un día más, sería para el sábado. El sábado, que es 3 de octubre, les voy a dar más tiempo. Y estos los tendrían que entregar el próximo lunes, que sería 5 de octubre. Igual antes de la medianoche, las instrucciones van a seguir siendo las mismas. Vamos a continuar con el siguiente tema llamado valor absoluto de un número real. Aquí se nos comenta que bajo la ley de tricotomía, por el axioma O1, recuerden que tenemos axiomas de campo, axiomas de orden, pero en el de orden tenemos ahí el axioma O1, O2, O3 y O4. En especial el primero, pues nos asegura que si yo tengo el número A que pertenece al conjunto de los reales y verificamos que A es distinto a 0, entonces solo uno de los números que tenemos aquí, A y menos A, debe de ser positivo. El valor absoluto de A distinto a 0 se define como el número positivo del par. Ustedes pueden observar aquí el par que tenemos es un número positivo, menos A. Y se nos asegura que el valor absoluto de que yo eligiera A igual a 0 se define igual a 0. Bien, vamos a analizar la definición número 5, la que tenemos aquí. Se nos comenta que el valor absoluto de un número real A se denota por este símbolo. Entonces pueden observar que tenemos dos líneas verticales y dentro de esas dos líneas verticales tenemos nuestro número A. Entonces se define la siguiente regla. Recuerden que nosotros teníamos, se nos había mencionado que tenemos un número positivo par por parte de esa expresión, que es A, menos A. Si ustedes observan, hablamos del mismo número A, pero donde uno es positivo y otro es negativo. Si yo quiero calcular el valor absoluto de un número A, yo debo de tener en cuenta que tengo esas opciones, que A sea positivo o que A sea, en este caso, negativo. Para el caso de que A sea positivo, sea un número de este tipo, pues ustedes podrían definir o asegurar que A es mayor o igual que 0. Si ustedes tuvieran que considerar un número negativo, o A fuera un número negativo, tendrían que definirlo donde A es menor que 0. Bien, aquí tenemos algunos ejemplos. Alguien pudiera decirme que A es igual tal vez a 2 y menos A sea igual a menos 2. Entonces, si yo quiero aplicar la definición 5 de la parte del valor absoluto, me dice y me asegura que yo quiero calcular el valor absoluto de 2, va a ser igual a ¿quién? A 2. Vamos a poner así, el símbolo igual. Si yo quiero calcular el valor absoluto de menos 2, recuerden, esto va a ser igual a 2. Es decir, que en este caso, estos números, aunque sean distintos en signos, pues nos va a dar el mismo resultado en este caso, que sería pues el valor absoluto de 2, que va a ser en este caso un número pues positivo. Entonces ustedes pueden observar aquí estos ejemplos que tenemos ya realizados. Y recuerden que el valor absoluto de 0 pues va a ser igual a 0. Ahora se nos comenta aquí que geométricamente el valor absoluto del número A es la distancia del origen al punto con coordenada A. Es decir, nosotros pudiéramos dibujar, en este caso, nuestra recta numérica. Ustedes tienen el 0, tal vez aquí tienen el menos A y tuvieran aquí el A. Bien, nos asegura que el valor absoluto, en este caso, se refiere a la distancia del punto o el origen al punto A. Es decir, se refiere a esta distancia que le estoy marcando un poquito más
más fuerte en color, un grosor más fuerte. Y lo mismo pasa para el número negativo. El valor absoluto de un número negativo pues va a ser también pues positivo, que sería esta distancia. Obviamente hablamos del origen al punto menos A. Lo mismo ocurre si yo tuviera tal vez aquí B, vamos a identificar B. El valor absoluto de B pues implicaría la distancia que tengo del origen hasta él. Y ustedes se los puedo marcar de esta manera, de color un poquito más oscuro, en azul. Ese sería su valor absoluto, sería la distancia. Aquí se pueden observar esta línea de color azul grueso, y aquí tendrían el de A, y aquí tendrían el de menos A. Entonces eso se refiere en este caso la geometría en los valores absolutos. Bien, aquí tenemos algunas propiedades del valor absoluto. Tenemos la regla número 1, el cual nos dice que yo tengo el valor absoluto de A, que es un número positivo, debe de ser igual al valor absoluto de un número negativo. Entonces pueden observar ahí que debe de ser igual. También tenemos la regla número 2, que nos dicen que A es menor o igual que el valor absoluto de A, o bueno, también podemos decir la distancia de A. Pudiera ser A menor o igual que esta distancia, o valor absoluto, repito. Y tenemos aquí que menos A, que es este número que tenemos aquí, debe ser menor o igual que ese valor absoluto. Bien, las propiedades fundamentales del valor absoluto de los números reales se pueden representar en los teoremas siguientes. Tenemos aquí el teorema número 20, en donde se nos comenta que para cualquier número real que ustedes elijan, en este caso A, el valor absoluto de A debe de ser mayor o igual que 0. Y además tenemos aquí el valor absoluto de A. Si es el resultado igual a 0, implica que estamos trabajando con el número A igual a 0. Bien, entonces aquí recuerden, estamos trabajando un número real A que es mayor o igual que 0 para el teorema número 20. En el teorema número 21 tenemos que para dos números reales, cualesquiera A y B, tenemos aquí el valor absoluto de A por el valor absoluto de B, debe de ser igual, pues, el valor absoluto de A por B. Entonces, si ustedes observan, yo puedo tener la multiplicación de dos distancias, en este caso de A y B, debe de ser igual, pues, obviamente, a la multiplicación de estas dos distancias. Obviamente, ustedes observan que el cambio es que ya no tengo por separado los valores absolutos, sino que ahora están unidos en este caso. Bien, vamos a estudiar el teorema 21 porque hay algunos casos en él que es necesario analizarlos y comprenderlos, porque el teorema 21 está expresado en su forma más general. Si ustedes observan el caso número 1, ustedes pudieran observar esta orden que tenemos aquí, también esta orden, y nos dicen que en el caso número 1 yo debo de elegir un número mayor o igual que 0 y un número b mayor o igual que 0. Entonces, si es así, yo digo que A y B pues van a ser números positivos. Entonces, por definición, si yo quiero calcular el valor absoluto de A, ustedes lo pueden observar aquí, el valor absoluto de A, pues debe de ser igual a A. Y si ustedes quieren calcular el valor absoluto de B, pues debe de ser igual a B. De modo que si ustedes multiplican esos valores absolutos de esos dos números, nos debe dar igual a A por B. Hay un problema que ustedes están por resolver, no sé si ya lo resolvieron, que es el problema 3 del conjunto de ejercicios de la sección 5.1, en donde les comentan que A por B es mayor o igual que 0. De modo que ustedes, por la definición que acabamos de analizar, el valor absoluto de esos dos números debe de ser igual pues al producto de los números A por B, pero positivo. En donde ustedes podrán observar que los valores absolutos separados entre cada una de los números, pues es igual a ¿quién? A tener el valor absoluto de A por B. Y esto debe de ser A por B, que es lo que tenemos aquí, que es prácticamente por parte del caso número 1. Si ustedes observan el caso número 2, tenemos lo siguiente. Ahora implica que A sea mayor o igual que 0.
es decir, que sea un número positivo. Yo escribo aquí A, y luego me dice aquí la siguiente opción, que B es menor que 0. Es decir, yo puedo elegir menos B, de esta manera. Entonces, por la propiedad número 1, que hemos estudiado hace un momento, y por el colorario número 1 de sus apuntes, usted sabe muy bien que tener, en este caso, el valor absoluto de A por B debe de ser igual, pues, el valor absoluto de menos A por B, y eso debe de ser el valor absoluto de A, entre paréntesis, menos B. Por consiguiente, ustedes pueden concluir que efectivamente se puede cumplir esta regla. Aunque yo tenga dos números reales aquí en su valor absoluto, debe de ser igual, vean aquí, al valor absoluto de A, que tenemos por parte del caso número 2, y el valor absoluto de un número negativo, que sería B. Esto nos debe de inducir a que debemos encontrar al valor absoluto de A por B. Ese sería parte del caso número 2. Y si ustedes observan el caso número 3, les dicen que A es menor que 0 y B es mayor que 0. Entonces A en este caso tendría que ser un número negativo. Voy a escribir menos A, ¿sí? Y luego voy a escribir por B, que sería un número pues positivo. Esto nos dice que nos debe llevar a la conclusión también del caso número 2, el cual debe de ser un valor absoluto positivo de A por B. Ese sería el caso 3. Y en el caso número 4 tenemos que A es menor que 0 y B es menor que 0. Entonces, de ser así, estaríamos trabajando letras o esos números A y B menores que 0. Es decir, que tendríamos aquí menos A por menos B. Son dos números menores que 0, obviamente deben de ser negativos, y esto nos da la opción de que va a ser A por B. Debe de ser también, pues, positivo. Bien, entonces aquí, si ustedes observan, repitiendo nuevamente la conclusión, en mi conclusión, no importa si los signos de los números al calcular su valor absoluto, recuerden que es al calcular valor absoluto, son iguales, como aquí, como en el caso 4, que sería este, el caso 4 y el caso 1, pues van a seguir siendo pues positivos. Ahora, en el caso número 2 y 3, si tuvieran ustedes que calcular el valor absoluto, pero por medio de una multiplicación, en donde obviamente uno de ellos es de signo distinto, pues también su producto sería pues positivo. Bien, de acuerdo al caso, a los 4 casos que tenemos, se cumple el teorema número pues 21, que nos dicen que el producto de esos dos números reales en su valor absoluto debe de ser igual pues al valor absoluto de A por B. Bien, esto es lo que nos confirma el teorema número 21. Si analizamos el teorema 22, que nos habla de la desigualdad del triángulo, para cualesquiera dos números reales A y B, nosotros podemos imaginar un triángulo de esta manera. Podemos tener este, podemos tener aquí A, podemos tener B, y podemos tener aquí A más B. Bien, entonces, pero si nosotros estamos hablando de longitudes, de distancias, podemos calcular aquí el valor absoluto de A, el valor absoluto de B, y también el valor absoluto de esta adición. Bien, eso lo haré mucho en su curso de cálculo vectorial. Ahí ustedes tenemos ahí vectores, trabajando vectores en el espacio. Y una de las aplicaciones que le damos a la adición entre dos vectores, pues es que la diagonal entre ellas, pues es la adición de las otras dos. Entonces, para encontrar un parecido en ese curso con ese teorema 22, aquí prácticamente estoy identificando quién va a ser A, el valor absoluto de A, quién va a ser el valor absoluto de B, y tenemos aquí la adición de esas dos distancias. Y se nos comenta aquí que tenemos el valor absoluto de A más B. En este caso ustedes pueden relacionarlo como la hipotenusa, que es menor o igual que, ustedes pueden observar aquí estamos realizando ya una adición. Esa adición es de las distancias que tiene nuestro triángulo. Es decir, usted lo conoce mucho como catetos, que sería aquí el valor absoluto de A más el valor absoluto de B. Obviamente eso debe de ser más grande o igual que la hipotenusa. Bien, aquí tienen su demostración de cómo se llega a esa conclusión. La pueden analizar de tarea. Y llegamos al colorario número 4.
se nos dice que para cualesquiera dos números reales, A y B, pues nosotros podemos encontrar nuestra opción, que nosotros queramos calcular una sustracción entre dos distancias o valores absolutos y eso a la vez esté dentro de un valor absoluto. Eso debe de ser menor o igual que, pues obviamente el valor absoluto o la distancia que hay de A menos B. Bien, aquí nuevamente aplica la desigualdad del triángulo, obviamente con esos números, que serían en este caso una sustracción. Entonces pueden observar aquí la demostración por parte de sus apuntes. Bien, lo más interesante ahora sería estudiar las fórmulas que tenemos aquí por la parte del número 3, la fórmula por parte del 4, la fórmula por parte de 5, 6 y 7. Bien, entonces tenemos aquí 5 resultados básicos que se utilizan para la solución de ecuaciones y desigualdades que tienen un valor absoluto al menos de uno de sus lados. Y tenemos aquí pues la definición número 5. Eso sería por parte de la definición número 5, que yo pudiera tener un problema. Vamos a marcarlo de un color. Vamos a ver este. Vamos a marcarlo de este color. Tenemos aquí un problema en donde tenemos un valor absoluto, obviamente en A y es igual a B. Cuando ustedes tengan un problema de este tipo, pues les conviene aplicar la fórmula número 3. Obviamente su procedimiento sería este. Ustedes pueden observar ahí. Vamos a marcarlo de un color. El procedimiento a seguir sería todo esto. Para el siguiente, tenemos tal vez algún problema en donde tengamos el valor absoluto de A, por ejemplo, menor que B. De ser así, ustedes pueden aplicar la fórmula número 4 y el procedimiento que tendrían que seguir sería el siguiente. Sería todo esto que vamos a marcar de otro color para darle solución a ese problema. Bien, aquí tenemos otra forma, otro problema de las desigualdades en donde tal vez A, este valor absoluto de A, sea mayor que B. Y para darle solución necesitamos trabajar con este procedimiento. Y para el siguiente problema, ahora tenemos aquí pues dos valores absolutos. Obviamente, entre ellos está el signo igual. Entonces, cuando ustedes tengan un problema de ese tipo, pues pueden utilizar la fórmula número 6. Y nuevamente cerramos el procedimiento a seguir en ese caso, que sería pues este. Y en el siguiente tenemos este problema, en donde tenemos dos valores absolutos, pero aquí ustedes pueden observar que tienen a A, valor absoluto, menor que el valor absoluto de B. Ustedes encuentran en ese problema, la solución al trabajar sería todo esto, que es la ecuación, en este caso, número 7. Bien, entonces tenemos aquí las fórmulas. Tenemos 3, 4, 5. De color verde, todos los que están de color verde son los problemas a resolver y todo lo de color naranja son los procedimientos que a nosotros nos pueden guiar para darle solución a un problema. Bien, tenemos aquí las ecuaciones 3, 4, 5, 6 y 7. Ok. Recuerden ustedes que pueden hacerse de su formulario. En su plataforma pueden encontrar ese formulario. Por ejemplo, tenemos el formulario para cada una de las unidades. Aquí tenemos la del tema número 1. Si ustedes le dan clic, pues aparecen dos páginas. Y está resumido todo en esas dos páginas. Tenemos los axiomas, tenemos obviamente axiomas de campo, axiomas de orden. Tenemos los teoremas. Tenemos ahí los colorarios. Tenemos definiciones. Y aquí incluso tenemos las propiedades del valor absoluto, que es las que acabamos de analizar hoy. Tenemos aquí el tema número 20, 21, lo que estudiábamos, el tema 22. Tenemos el colorario número 4. Y también tenemos los resultados básicos del valor absoluto. Es decir, las que acabamos de analizar nosotros. Nosotros tenemos aquí 3, 4, 5, 6, 7 fórmulas.
continuamos con el 3. Ustedes pueden identificar quién va a ser el 3, que sería esta, la 3. Tendríamos aquí entonces la 4, la 5, la 6 y la 7. Ustedes pueden observar aquí detalladamente ya los resultados básicos del valor absoluto. Ahí solamente faltaría que complementaran en su formulario pues lo que tenemos aquí de color naranja, que serían las formas en que vamos a resolverlos, el procedimiento a seguir en cada uno pues de estos resultados. Bien, entonces con esto, después de su análisis, ya implicaría pues resolver algunos problemas.